Antes de hablar sobre la historia del surgimiento de las ciencias sociales en América Latina y República Dominicana, es preciso saber qué son las ciencias sociales. Y bien, las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas que se encargan de estudiar de forma sistemática los procesos sociales y culturales que son producto de la actividad del ser humano y de su relación con la sociedad. Los objetivos de las ciencias sociales son, fundamentalmente, interpretar, comprender y explicar los fenómenos sociales y las manifestaciones del ser humano como sujeto social. Ya definido lo que son las ciencias sociales, pasaremos en primer lugar a hablar de lo que es la historia del surgimiento de las ciencias sociales en América Latina. Las revoluciones e insurrecciones políticas, los trastornos industriales y las revoluciones del trabajo científico han creado las condiciones de una nueva visión de los fenómenos sociales. Uno de los hechos más importantes para el desarrollo de las ciencias sociales fue la situación general de Europa por la revolución industrial, la cual produjo la emergencia de nuevos proyectos intelectuales que plantearon nuevas formas de aprender los hechos sociales. Era el nacimiento de las ciencias sociales. A raíz de esto, en América Latina se realiza la recepción del positivismo en la reflexión social, con lo que queda fundamentado un nuevo tipo de análisis autodenominado científico, que integra los problemas del cambio social y de la identidad, pero también significa la insurrección de un paradigma claramente sistematizado, el paradigma tradicional moderno, a través del cual es interpretada la realidad, la sociedad, la cultura y la historia de América Latina. Este dominaría el espacio intelectual latinoamericano de la época. Mantuvo una concepción del origen del conocimiento de tipo empirista, marcado por la tradición teorista especulativa dominante en Europa. Estos veían a las realidades sociales de manera novedosa. Los positivistas latinoamericanos estaban más interesados en superar la realidad, la cual no toleraban, a través del progreso que en comprenderla. O sea, que ellos se centraban más en superar esa realidad que en comprender por qué vivían esa realidad. La mayor parte de sus aportes significativos estuvieron en la sociología y la historiografía, así como la introducción de algunas ideas ejes que todavía hoy persisten en las ciencias sociales de la región. En el último cuarto del siglo XIX, algunos países de América Latina, como son Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay fundamentalmente, experimentaron procesos de industrialización que llevaron asociadas innovaciones en la forma de trabajo y las relaciones sociales en general, así como cambios sustanciales en la estructura social de la región. Este progreso continuó bien hasta principios del siglo XX, a partir de la segunda posguerra. Es cuando se identifica que aún no estaba resuelta la cuestión fundamental de la constitución de las distintas sociedades nacionales, por lo cual se manifestaron grandes eventos, por ejemplo la Revolución Mexicana, y a su vez coincidían con sucesos externos a la región de América Latina, como la Revolución Rusa de 1917 y la crisis económica de 1929, las guerras mundiales y los conflictos de la entreguerra. Todo esto generó inestabilidad por la decisiva inserción de América Latina en los flujos del funcionamiento del sistema mundial. Ante esta inestabilidad y el cambio social hacia la modernidad, se convierte en el área matemática fundamental, cooptando la discusión sobre la identidad, que era vista como un obstáculo para el progreso del modernismo. Este modo de enfocar el cambio social tomó después de la Segunda Guerra Mundial el nombre de desarrollo. Décadas después, las ciencias sociales se constituirían más, con lo cual se instalan las primeras escuelas universitarias de ciencias sociales en la región. Se abren los cursos de trabajo social en Chile en 1925 y en México en 1930, instalado en instituciones nacionales de asistencia social ante el progresivo aumento de las demandas generadas por los procesos de industrialización y urbanización. Los actuales departamentos y escuelas de sociología y antropología de las universidades comenzaron a aparecer en la década de 1950, fundamentalmente en Caracas en 1953, Buenos Aires, México y Santiago de Chile en 1957, Bogotá y Santiago de Cuba 1959 y en Lima, Perú 1961. En fin, bajo estas condiciones panorámicas e intelectuales
surgieron las ciencias sociales en América Latina, con lo que se podría decir que surge por la necesidad de una respuesta ante los cambios sociales promovidos a través de la política de desarrollo implementada por los Estados Unidos. Es preciso destacar los hechos que hicieron un gran aporte al desarrollo de las ciencias sociales o el surgimiento de las ciencias sociales en América Latina. Entre estos podemos mencionar la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1919, la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1941, la Revolución Mexicana de 1914, la Revolución Rusa de 1923, la crisis económica de 1929 y los conflictos de la entreguerra entre 1929 y 1936. Hay muchos personajes que aportaron al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina. Entre estos les mencionaremos tres. El primero es Jorge Graciarena, el cual nació el 17 de agosto de 1922. Fue un doctor de ciencias económicas y sociólogo argentino. Ganó el premio CONEX en 1956. Formó parte del grupo que fundó en 1957 la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, junto a Gino Germani y José Luis Romero. Particularmente, este fue el redactor del programa de estudio. El siguiente es Aldo Solari, doctor en Leyes, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, becado de la Universidad de París y estudiador en la Universidad de London School of Economics, en las que realizó estudios de Sociología y de Sociología de la Educación entre 1956 y 1957, docente de Historia de Educación, Sociología General y Sociología de la Educación, uno de los sociólogos más importantes de Uruguay y de toda Latinoamérica. Y por último, pero no menos importante, Franklin Franco Pichardo, historiador, sociólogo, profesor y político dominicano. En 1966 obtuvo el Premio de Ensayo de Casas de las Américas en Cuba, con la obra República Dominicana, Clases, Crisis y Comando. Su investigación continua lo sitúa como una de las figuras más importantes de la historiografía moderna y del ensayo político en el país. Por último, vamos a destacar lo que es la importancia de las ciencias sociales en América Latina. La importancia de las ciencias sociales en América Latina radica en que éstas permiten analizar desde un punto de vista crítico la realidad, aspectos históricos, económicos, antropológicos, sociales, entre otros más, siendo de vital importancia este tipo de análisis para librarse de paradigmas importados por fuerzas extranjeras o influencias occidentales y de esta manera fortalecer la identidad propia de nuestra sociedad, pasar de la simple resistencia y dependencia de la creación de formas diferentes de pensar y de vivir. Surgimiento de las ciencias sociales en la República Dominicana. Las ciencias sociales en la República Dominicana empezaron con la tradición del pensamiento social a finales del siglo XIX. Tienen sus orígenes en la tradición del pensamiento social, que en los finales del siglo XIX y en las primeras 2 décadas del siglo presente se estaba gestando en el país en torno a la obra de pensadores dominicanos como Eugenio María de Hostos, Pedro Francisco Bono y José Ramón López. Cada uno de estos pensadores aportaron a las ciencias sociales en la República Dominicana. Por su parte, Pedro Francisco Bono fue el primero en hacer estudios exhaustivos sobre los problemas de la sociedad dominicana. Tenía una preocupación constante en lograr constituir una sociedad que superara el centralismo como forma de gobierno, ya que veía en el centralismo la causa del caudillismo y del despotismo. Sus ideas eran progresistas y modernizadoras, concedió mucha importancia a los intereses de la clase trabajadora dominicana, especialmente en la zona rural, al valorar positivamente el campesinado. Bono fue el primer sociólogo dominicano, también se le atribuye como el padre de la sociología dominicana. Por otra parte, Eugenio María de Hostos insistía en el carácter objetivo de los fenómenos sociales. Era positivista, siguiendo a Augusto Comte. Decía que el conocimiento debe reducirse a la realidad natural. Creía en el conocimiento de la realidad a través de la rigurosa observación de la naturaleza, interesado en la moralización de la sociedad dominicana más que en su conocimiento. Hostos se reconoce, sobre todo, por su contribución a la reforma de la educación dominicana. En esto fue un gran reformador social. Logró introducir en el país las
escuelas normales, con lo cual se elevó significativamente el nivel intelectual de nuestros maestros. Fue bajo su influencia que la educación dominicana logró liberarse en gran parte de los contenidos tipos teológicos sostenidos por la Iglesia Católica. Por sus ideas de educación dominicana fue declarada como educación laica. Puede decirse que eso revolucionó la educación dominicana. Otro pensador importante fue José Ramón López. Tenía gran habilidad y sensibilidad para captar los principales problemas políticos y sociales del país. Escribía con lenguaje claro y sencillo cuentos, ensayos, anécdotas. Llegó a ser uno de los cuentistas más sobresalientes del siglo XIX. Cabe resaltar que en estos personajes existe un esfuerzo por construir una ciencia social interesada por la cuestión social y diferenciada de la comprensión y explicación de la tradición religiosa. Algunos hechos históricos que contribuyeron al desarrollo de las ciencias sociales en el país fueron la era precolombina, la época colonial, la primera independencia, la ocupación haitiana, segunda independencia, la anexión a España y restauración dominicana, la Segunda República y primera ocupación estadounidense. Por último, mencionaré la importancia de las ciencias sociales en la República Dominicana, la cual las ciencias sociales, se puede decir que las ciencias sociales son importantes para la vida y la formación integral del individuo dominicano como ser social, ubicado en un contexto cultural como es el nuestro, comprender cómo se ha ido formando a través de los hechos históricos nuestra sociedad.